Concetta Rosa Maria Franconero nació el 12 de diciembre de 1937 en Newark, Nueva Jersey, en el seno de una familia ítalo-estadounidense de clase trabajadora. Sus padres, Georgie y Ida Franconero, eran hijos de inmigrantes italianos que habían llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Georgie trabajaba como instalador de techos, mientras que Ida se dedicaba al hogar y criaba a su hija en un ambiente profundamente familiar, marcado por las tradiciones italianas y el catolicismo. Desde una edad muy temprana, Concetta mostró inclinaciones musicales, cantando canciones tradicionales italianas en reuniones familiares y en pequeños eventos del vecindario. La familia vivía en una comunidad étnicamente diversa, pero fuertemente influenciada por la cultura italiana, en donde la música tenía un papel central en la vida cotidiana. Newark en los años 40 era una ciudad vibrante, aunque golpeada por la posguerra y los problemas sociales de la época. Las familias de clase media-baja como los Franconero se esforzaban por mantener la estabilidad y los valores familiares, y en ese contexto Georgie comenzó a reconocer el talento de su hija. Fue él quien, desde muy temprano, tomó un rol decisivo en la carrera de Concetta. No solo la apoyó emocionalmente, sino que también la impulsó profesionalmente, convirtiéndose en una figura dominante en su desarrollo artístico. A los 4 años, Concetta ya participaba en concursos de talentos locales y su padre la animó a aprender acordeón, un instrumento muy popular entre los inmigrantes italianos. El sonido del acordeón se convirtió en una marca distintiva de sus primeras presentaciones. La familia se mudó a Belleville, Nueva Jersey, cuando Connie tenía alrededor de 10 años, buscando un ambiente más tranquilo y seguro. En su adolescencia, asistió a Belleville High School, donde continuó desarrollando sus habilidades musicales. Durante esos años, su padre seguía llevándola a presentaciones y competencias, grabando sus interpretaciones en discos caseros y enviándolos a estaciones de radio y cazatalentos. Su madre, aunque más reservada, la apoyaba discretamente, asegurando que mantuviera sus estudios y sus raíces familiares a pesar de su creciente notoriedad local. Georgie Franconero fue una figura clave en la formación artística y personal de su hija. Su insistencia en moldear su imagen, su repertorio y hasta su nombre artístico, fue el quien impulsó el cambio de Concetta Franconero a Connie Francis. Marcó el rumbo de lo que pronto sería una fulgurante carrera musical. A pesar de su entorno modesto, la familia apostó todo por el talento de Connie, alimentando desde la infancia la semilla de una estrella. A mediados de la década de 1950, Connie Francis comenzó a tomar sus primeras decisiones profesionales con el apoyo decidido de su padre, quien la llevaba a audiciones y programas de radio en Nueva York. En 1955, con apenas 17 años, fue seleccionada para participar como cantante regular en el programa de televisión Star Time de NBC, donde empezó a ganar visibilidad. Ese mismo año, firmó su primer contrato discográfico con la pequeña compañía MGM Records, un sello que inicialmente no confiaba en su potencial comercial. Sus primeras grabaciones no lograron impactar al público, y durante los siguientes 2 años lanzó una serie de sencillos que pasaron prácticamente desapercibidos. Uno de los mayores desafíos que enfrentó en esa etapa fue la presión constante de demostrar su valía en una industria dominada por hombres y donde los ídolos juveniles eran mayormente masculinos. Su estilo, que oscilaba entre el pop tradicional y los toques de balada italiana, no encajaba del todo con las tendencias del momento, centradas en el rock and roll emergente. Para 1957, MGM estaba lista para cancelar su contrato debido a la falta de ventas, y Connie se encontraba al borde de abandonar la música para estudiar medicina. En ese punto decisivo, su padre le insistió en grabar una canción que ambos recordaban de su infancia, "Was Sorry Now", una balada compuesta en 1923. Aunque la propia Connie se mostró reacia a grabarla por considerar que sonaba anticuada, accedió a regañadientes. La canción fue lanzada a finales de 1957 y no tuvo repercusión inmediata, pero a principios de 1958,
Tras una presentación en el popular programa American Bandstand de Dick Clark, el sencillo explotó en popularidad. Para marzo de ese año, había alcanzado el número 4 en la lista de Billboard y se convirtió en un éxito internacional, llegando al número 1 en el Reino Unido. Con ese impulso, la carrera de Connie Francis despegó, pero el camino no se hizo más fácil. En los años siguientes, enfrentó el reto de consolidar su estilo mientras se mantenía vigente en un mercado competitivo y cambiante. Se vio obligada a aprender varios idiomas para grabar versiones de sus canciones en alemán, español, japonés e italiano, adaptándose a los mercados extranjeros donde encontró un éxito incluso mayor que en su país natal. La industria discográfica le exigía una producción constante, y ella respondía con disciplina, grabando decenas de canciones al año y realizando giras por Europa, América Latina y Asia. A lo largo de esa etapa temprana, también tuvo que enfrentar la presión de su padre, quien seguía supervisando cada detalle de su carrera con un control estricto. Las diferencias creativas entre ambos se intensificaban a medida que ella maduraba como artista. Además, como mujer joven, se enfrentó al juicio del público sobre su imagen, su vida personal y su independencia, todo en una época en la que la autonomía femenina era cuestionada en los medios. A pesar de los tropiezos, para 1960 Connie Francis era una de las cantantes más populares del mundo, con una imagen cuidadosamente construida, una voz inconfundible y una carrera forjada entre sacrificios, persistencia y una lucha constante contra las expectativas impuestas por la industria y por su propio entorno familiar. Durante los años de mayor éxito en su carrera, Connie Francis mantuvo su vida amorosa alejada del escrutinio público, aunque detrás del escenario vivió relaciones marcadas por la inestabilidad y las presiones familiares. En varias entrevistas posteriores, reconoció que su padre influyó de manera directa en la mayoría de sus decisiones sentimentales, interfiriendo en relaciones que él consideraba inconvenientes para su carrera. Una de las más significativas fue su romance con Bobby Darin a finales de los años 50. Ambos jóvenes artistas compartían el auge de sus carreras y una conexión evidente, pero Georgie Franconero se opuso ferozmente a la relación hasta el punto de impedir que Connie hablara con Darin nuevamente. Años después, ella confesó que Bobby fue el gran amor de su vida y que nunca logró superarlo del todo. En la década de 1970, ya con una carrera menos activa, Connie intentó construir una vida personal más estable. En 1971 se casó por primera vez con Dick Canellis, un promotor de caballos de carrera, pero el matrimonio duró menos de un año y fue anulado poco después. En 1973 contrajo matrimonio con Issy Marion, un abogado con el que tampoco logró consolidar una relación duradera. Se separaron en menos de un año. Su tercer intento fue con Joseph Garcilli, un empresario restaurantero de Florida, con quien se casó en 1973. Con él adoptó a su único hijo, Joey, en 1974. Cumpliendo así su deseo de formar una familia después de múltiples pérdidas de embarazo. Joey fue criado en el sur de Florida, donde la cantante había establecido su residencia permanente. Ese matrimonio también terminó en divorcio en 1977, tras una relación marcada por tensiones emocionales y diferencias irreconciliables. En 1985, volvió a casarse brevemente con Martin Coladonato, aunque la unión duró apenas unos meses. Ninguno de sus matrimonios alcanzó la estabilidad que ella anhelaba, y tras su cuarto divorcio, decidió no volver a casarse. La maternidad fue una parte central en su vida posterior. Aunque su hijo Joey se mantuvo alejado del foco público, Connie dedicó buena parte de sus años fuera de los escenarios a su crianza, protegiéndolo de la exposición mediática que tanto marcó su propia juventud. A pesar de los desafíos emocionales que atravesó, especialmente después del ataque que sufrió en 1974 y las posteriores hospitalizaciones por depresión, encontró en la maternidad un refugio y una motivación para seguir adelante. Joey fue su único hijo y, según sus palabras, su mayor logro fuera de la música. En la madrugada del 8 de noviembre de 1974,
Connie Francis fue víctima de una agresión traumática en una habitación del Hotel Westbury en Mineola, Long Island. Después de una presentación, un hombre armado irrumpió en su habitación, la violó y escapó sin ser identificado. Este hecho marcó un punto de inflexión profundo en su vida. El impacto emocional fue devastador. Cayó en una depresión severa, se retiró de los escenarios durante años y desarrolló una serie de trastornos que la alejaron casi por completo de la vida pública. La negligencia del hotel en la seguridad fue tal que Connie emprendió una demanda y ganó el juicio, recibiendo una indemnización histórica de más de $2 millones. Este caso sentó un precedente legal sobre la responsabilidad de los hoteles en la seguridad de sus huéspedes. A raíz del ataque, comenzó a sufrir episodios recurrentes de ansiedad, insomnio y paranoia. En los años siguientes fue internada varias veces en clínicas psiquiátricas, diagnosticada con trastorno bipolar. En una ocasión, llegó a ser ingresada involuntariamente. A pesar de estos episodios oscuros, encontró en la escritura y en la lucha legal una forma de canalizar su dolor. Publicó su autobiografía U.S. Sorry Now en 1984, donde relató no solo el ataque, sino también su dura infancia bajo el control de su padre, los abortos espontáneos, los fracasos matrimoniales y sus batallas contra la enfermedad mental. En 1981, enfrentó otra tragedia personal cuando su hermano Georgie Franconero Jr., fiscal federal, fue asesinado a balazos frente a su hogar en West Orange, Nueva Jersey, en un presunto ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado. La pérdida la sumió nuevamente en una crisis emocional. Este hecho, sumado a la pérdida progresiva de su voz por intervenciones quirúrgicas mal realizadas en sus cuerdas vocales, la alejó aún más de la música. Pasó años luchando para recuperar su voz, sometiéndose a múltiples cirugías, algunas de las cuales resultaron fallidas, hasta que logró regresar parcialmente a los escenarios a finales de los años 80. Durante gran parte de su carrera, fue blanco de críticas por el control excesivo que su padre ejercía sobre su imagen, su repertorio y sus decisiones personales. También fue cuestionada por algunos medios por haber mantenido una imagen conservadora en una época en que otras artistas comenzaban a romper moldes. Sin embargo, Connie respondió siempre desde la honestidad, sin recurrir al escándalo. Con los años, su franqueza al hablar de salud mental, violencia sexual y control familiar la convirtió en una figura de empatía y respeto, sobre todo para mujeres que enfrentaron situaciones similares. En lugar de retirarse en el silencio, utilizó su experiencia para abogar por los derechos de las víctimas de abuso, participando en campañas de concienciación y ofreciendo testimonio ante audiencias públicas. Su historia, marcada por el dolor y la resiliencia, la posicionó más allá de los escenarios, como una voz fuerte y combativa que no rehuyó las sombras de su propia vida. Aunque enfrentó pérdidas, fracasos y caídas profundas, Connie Francis eligió mantenerse firme, escribiendo, hablando y regresando a cantar cuando su cuerpo se lo permitió, no desde la nostalgia, sino desde la resistencia. A lo largo de las décadas, Connie Francis se convirtió en una figura de referencia para generaciones de cantantes femeninas que encontraron en su historia un ejemplo de determinación, adaptabilidad y fortaleza frente a la adversidad. Su capacidad para interpretar canciones en múltiples idiomas la posicionó como una de las primeras artistas estadounidenses verdaderamente globales. Desde finales de los años 50 hasta mediados de los 60, grabó en alemán, español, japonés, hebreo, francés e italiano, abriendo puertas para artistas posteriores que aspiraban a conquistar públicos más allá del mercado angloparlante. Su álbum Connie Francis Sings Italian Favorites, de 1959, no solo fue un homenaje a sus raíces, sino un hito comercial que probó el poder emocional de la música vinculada a la identidad cultural. Alcanzó ventas millonarias y permaneció durante 81 semanas en las listas de Billboard, estableciendo un modelo de conexión con la diáspora que luego imitarían otros intérpretes. La sinceridad con la que abordó temas tabú en su época, como la enfermedad mental, el abuso sexual y la presión familiar, también tuvo un impacto duradero. En los años 80,
cuando todavía era raro que figuras públicas hablaran abiertamente de sus traumas, Connie lo hizo sin reservas. Se convirtió en una voz pionera para las sobrevivientes de agresión sexual y para quienes luchaban con trastornos mentales. No lo hizo desde el estrellato, sino desde la fragilidad de quien había tocado fondo y aún así decidió seguir compartiendo su historia. Su regreso gradual a los escenarios a finales de los años 80, después de múltiples cirugías para recuperar su voz, fue recibido con admiración en lugares como Atlantic City y Las Vegas. Allí, cantó no solo por nostalgia, sino como una afirmación de supervivencia. Cada presentación era, más que una actuación, una declaración de vida. Las nuevas generaciones de cantantes, desde Linda Ronstadt hasta Gloria Estefan, reconocieron la influencia de su estilo interpretativo, su técnica vocal clara y su habilidad para transmitir emoción sin artificios. Más allá de la música, su legado se extendió al activismo. Colaboró con organizaciones dedicadas a la salud mental, participó en conferencias, escribió artículos y ofreció apoyo privado a otras víctimas de abuso. En cada aparición pública, su mensaje era claro: no importa cuán devastadora sea una caída, siempre existe una posibilidad de reconstrucción, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Su vida mostró que el éxito no garantiza la felicidad, pero que la integridad personal puede ser una brújula incluso en los peores momentos. La lección que deja Connie Francis no reside solo en los escenarios que conquistó, sino en la dignidad con que enfrentó los que perdió. Su historia es un testimonio de resistencia emocional, una afirmación de que la voz, aunque quebrada, silenciada o herida, puede volver a levantarse, no para repetir el pasado, sino para transformar el dolor en legado. Título del video de YouTube: Connie Francis, la voz que nunca se rindió. Historia, triunfos y cicatrices de una leyenda. Descripción del video: Connie Francis fue mucho más que una estrella del pop de los años 50 y 60. Su vida es un testimonio de lucha, coraje y resiliencia. Desde su infancia en Newark, Nueva Jersey, marcada por la influencia de su estricto padre, hasta su ascenso meteórico con US Sorry Now, Connie desafió las expectativas de una industria dominada por hombres. Este video explora su carrera internacional, los romances frustrados como su amor con Bobby Darin, la dolorosa experiencia del ataque que cambió su vida en 1974, las batallas contra la depresión y su lucha por recuperar su voz y dignidad personal. También repasamos cómo se convirtió en un símbolo de fortaleza para otras mujeres, dejando una huella imborrable en la música y el activismo. Una historia real, cruda y profundamente inspiradora. Connie Francis, cuando cantar era también sobrevivir. Connie Francis, historia de vida, música, resiliencia, leyenda del pop, AO 50, inspiración, documental, voces que inspiran.